Latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la luz. Basta de indiferencia. Acabar con la violencia hacia las mujeres. Despatriarcalización, ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya. Hoy vamos a discutir sobre la violencia hacia las mujeres, la Ley 348 y las responsabilidades específicas y políticas que tiene tanto el Estado como la sociedad, las organizaciones sociales, las juntas vecinales, en acabar, en erradicar la violencia contra las mujeres. Nuestras invitadas esta noche, Claudia Espinosa, viceministra de Políticas Comunicacionales, activista de este proceso de cambio. Bienvenida, viceministra. Muchas gracias, compañeras, muy contenta de estar acá. Y Julieta Paredes, parte del feminismo comunitario. Gracias, y aquí estamos para discutir sobre la 348. Yo les propongo que en este primer sector podamos identificar aquellos cambios que han habido en la mirada que el Estado y la sociedad, en la mirada que se tiene como proceso de cambio respecto a la violencia. Conceptos que no estaban antes, como la despatriarcalización, el patriarcado, y cómo estos ayudan a ejercer las responsabilidades políticas. Yo creo que para mí es importante visualizar desde lo que es el feminismo y hoy la construcción del feminismo comunitario, cómo el proceso de cambio posiciona conceptos que nos permiten discutir ya no solamente los síntomas, no solamente algunas medidas que puedan ir a atender, ¿no? Problemas como la violencia hacia las mujeres, sino ir a discutir las causas de los problemas sociales y también las causas de un sistema, ¿no? O sea, del por qué seguimos sosteniendo un sistema como es el sistema patriarcal y cómo entonces podemos generar medidas, políticas públicas, acciones desde la organización, desde las organizaciones sociales para cambiar ese sistema. Es decir, el proceso de cambio nos permite hoy hacer propuestas de mundo, hacer propuestas de sociedad, hacer propuestas de en qué mundo queremos vivir, en qué sociedad queremos vivir y qué vida queremos vivirla. Entonces, en ese sentido, el tratamiento de la violencia hacia las mujeres como política pública ya no es pues reducida en el ámbito familiar, como la 1674, que con bombos y platillos las ONGs han dicho, aquí está, esta es la ley, con esta vamos a actuar en consonancia de las políticas neoliberales, ¿no? Los partidos políticos de las ONGs, y han reducido el tratamiento, la conceptualización de la violencia hacia las mujeres como un hecho privado, como un hecho de la familia, como algo que, pucha, qué mala suerte esta mujer, qué le ha pasado, tiene su marido golpeador, ya eso hay que atenderlo en el ámbito de lo intrafamiliar, la 1674 como una violencia intrafamiliar. Paralelamente, nosotras como Mujeres Creando Comunidad hemos estado discutiendo, diciéndoles esto es una traición al movimiento feminista, al movimiento de mujeres. ¿Cómo van a decir, cómo van a diluir una ley, una norma que ha sido propiciada desde las mujeres? Nos hemos movilizado, hemos ido a recuperar firmas en la calle y todo, y que entró como violencia hacia las mujeres. Estamos hablando del año 92, en ese camino, ¿no? 93, 94.
Y resulta que sale del Parlamento con un Parlamento neoliberal, mira, ADN, MNR, NFR, incluido Condepa también estaba ahí, sale como violencia intrafamiliar. O sea, Pepito, el perrito, las guaguitas, el abuelito, el hombre también, y las mujeres. Entonces, todo diluido. Hoy, en vez las políticas públicas, la claridad de la 348, la ley, esta norma, dice, ley contra la violencia integral hacia las mujeres. Ley integral para garantizar a las para mujeres garantizar, una vida libre de violencia. exacto, Una vida eso, libre de eso. O sea, ahí está. Pero dice ley integral y para garantizar una vida libre de violencia. Hay nuevos conceptos que se han planteado. Como erradicar la violencia, no solamente reducirla. Erradicar la violencia, el patriarcado, la violencia es estructural. ¿Cómo los medios de comunicación, viceministra, apoyan ese proceso de visibilización de nuevos conceptos que nos ayudan a dejar claro uno de los logros principales de la ley, que es que la violencia hacia las mujeres es un delito de carácter público, no es un delito de carácter privado? Hay un acompañamiento de los medios a todo este proceso. Bueno, creo que primero es importante, ¿no? Ver esto que menciona Julieta sobre ese horizonte que nos permite este proceso de cambio. Y creo que el horizonte mayor es el vivir bien, ¿no? Ese vivir bien que se recoge como una cosmovisión, una concepción, y que está en la Constitución Política del Estado, digamos, disgregado en los diferentes artículos, pero que hacen a ese conjunto de país que nos hemos imaginado todas y todos, y desde las organizaciones se ha luchado para que se incorporen diferentes derechos, para empezar, en la Constitución, que no estaban incluidos antes, no estaban reconocidos, y por eso justamente son los derechos de las mujeres los que ahora se visibilizan en la Constitución Política del Estado. Entonces, a partir de esta Constitución que reconoce estos derechos y que en su conjunto incluso se ha llegado a decir que ese catálogo de derechos a favor de las mujeres constituyen esa visión despatriarcalizadora, ¿no?, del Estado. Y junto a la visión también descolonizadora, ¿no?, nos están dando ese marco general, ese camino hacia donde nosotros que debemos construir y debemos plasmarlo en la vida cotidiana. Entonces, de ahí vienen estas normas, ¿no?, que son varias, no solamente es la ley 348. Quizá podemos caer tal vez en una fragmentación también de la realidad, ¿no?, pero que es necesaria para poder, en esta coyuntura al menos, en esta coyuntura avanzar en ese ejercicio de derechos. Porque el tema de la violencia no es un tema de demanda, ¿no?, es un tema de derechos fundamentalmente. Y de estructura, ¿no? Exacto. Y de tocar la estructura del poder mismo, ¿no? Y de institucionalidad, ¿no?, y de cambio de mentalidad dentro del Estado, empezando por ahí. Entonces la 348 viene a ser este instrumento legal, ¿no?, esta herramienta fundamental que por fin pone sanción al delito de violencia e incluye al feminicidio, lo tipifica como un delito y con 30 años de cárcel sin indulto, ¿no? Pero no va a ser suficiente la ley si no la llevamos a la práctica. Entonces, es lo que, bueno, como Ministerio de Comunicación, en varias normas nos han incluido para hacer el trabajo de informar, de socializar, etcétera, estas normas, y hemos trabajado en una estrategia de comunicación que incluye varias de estas normas, ¿no? Le hemos dado un nombre global que es Dale vida a tus derechos, que es justamente llevar del papel a la práctica. Y es partir desde el hecho de que los sectores sociales beneficiados con estas normas, para empezar, estén informados que tienen esas normas. Hay varias organizaciones que han participado en la elaboración de las leyes, pero no todos los sectores han estado involucrados y saben que tienen la ley y que la pueden usar. Entonces, ese es, digamos, un primer paso. El segundo es que casi en todas las leyes nos dan el ámbito de la prevención como Ministerio de Comunicación. Estamos de acuerdo, es parte de la prevención, la comunicación, pero creemos que hay que agregarle ahí la acción, ¿no? Porque
prevención nos parece como todavía algo un poco pasivo. Sí. Prevenir cuando ya las cosas están sucediendo y nos van a ganar, ¿no? Entonces, bueno, tomando esto de la prevención y la acción, lo que hemos hecho es trabajar esta estrategia de comunicación participativa, consultando a varias organizaciones involucradas, construyendo los mensajes con estas organizaciones, validándolos, ¿no? Viendo si corresponde a lo que realmente se vive en cada sector. Y hemos dado estos pasos. Ahora hemos visto en estas últimas semanas esa emergencia en los medios de comunicación de mostrar todos los días violación, feminicidio, ¿no? Entonces, es un lado positivo y negativo, ¿no? Consideramos que por una parte está bien visibilizar la violencia en los medios de comunicación. Es parte también de la ley 348, es una consecuencia de la ley visibilizar los casos, ¿no? Pero también hay que tener un poco de cuidado en el tratamiento del tema, ¿no? A veces el tratamiento informativo cae en un sensacionalismo, cae en un amarillismo, revictimiza, como dicen, ¿no? A las víctimas una y otra vez tienen que declarar y contar. Además, ven a la mujer es noticia, dice un estudio de la Fundación UNIR del 2012, creo, la mujer en la prensa, la mujer es noticia solo en casos de violencia, ¿no? Es eso lo que más se visibiliza, y las guaguitas crecen con que la mujer es solo en tanto violencia, digamos, ¿no? No es presidenta, no es alcaldesa, no es líder política, dirigente, ¿no? Entonces, en el próximo sector profundizar estas responsabilidades específicas y esta estrategia comunicacional que está planteando el Ministerio, a mí me gustaría ir cerrando este sector con cómo desde la comunicación se puede atentar contra esta estructura patriarcal que se refleja, por ejemplo, en la forma del tratamiento de la violencia, en esta posición de los comunicadores que dicen que hablar de violencia es tan feo, es más bonito hablar de diversidad, luchar contra la discriminación, es más colorido, digamos, ¿no? ¿Cómo desde la comunicación se apunta contra el patriarcado? ¿Cómo? Pero depende, no sé, a ver, yo pongo así en la mesa esto, ¿no? Cuando se está hablando de violencia en la cual intervienen los hombres, lo politizan. Por ejemplo, las manifestaciones, la guerra, ¿no? Que es violencia entre hombres, no se matan entre hombres, o la dictadura, la persecución política, los hermanos de Ayotzinapa, o sea, es violencia y se trata como un hecho político, se politiza. Pero claro, le ha pegado su marido, ¿no? Le ha pegado su marido a esa mujer. ¿Acaso es eso política? Claro, ¿no? Está natural. No, es así pues, ¿para qué se portan mal? ¿No? ¿Está? Algo ha debido hacer. Sí, siempre les pegan a las mujeres. O sea, se ha naturalizado de tal manera que no se politiza. Y es jodido, es grave. Es grave que 3 mujeres, 5 mujeres en una semana estén muriendo. O sea, si hablamos de números, ¿cuántas mujeres han muerto hoy en Bolivia? ¿Cuántas niñas, mujeres han sido violadas en el curso de esta semana, en el curso de este mes? Y eso es violencia política porque es un femicidio. Es decir, cuando estamos hablando de la palabra femicidio, tal vez a la gente les resulta así, ¿qué será? Pues eso, insecticida. Para precisar qué es el femicidio, la diferencia entre el feminicidio y esta mirada política, en el próximo sector estaremos profundizando estos conceptos. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando sobre la violencia contra las mujeres. La próxima semana, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, así que queremos aprovechar este espacio para poner en debate esta responsabilidad política que tenemos con erradicar la violencia hacia las mujeres, tanto desde el Estado como desde las organizaciones sociales. Esta noche nos acompañan la viceministra del Ministerio de Comunicación, de Política Comunicacional, Claudia Espinosa. También está con nosotras incorporándose en este sector la coronela Lema de la FELCB y Julieta Paredes de las organizaciones sociales, Adriana Guzmán. Compañera, estábamos discutiendo sobre esta mirada política de cómo los medios enfocan también la violencia. Julieta, ibas en esa idea en el anterior. Sí, es importante visibilizar esto, ¿no? El contenido, la importancia, la relación
que tiene la violencia hacia los hombres con los medios de comunicación, con ese imaginario que se construye, con esa cultura que se construye, ¿no?, del hacer política, y la violencia y el reflejo de esta violencia en los medios de comunicación, en el imaginario social hacia las mujeres. O sea, es distinta. Cuando están los compañeros, los hermanos, es una violencia politizada, se politiza, aún en el caso de que es asaltado o es muerto por un asaltante o una guerra de pandillas, ¿no? Es visto como algo político, como un problema social distinto. Pero la violencia hacia las mujeres es tipificado como algo de mala suerte, como un hecho, digamos, un hecho de cocina, ¿no? Un hecho de cocina que le ha pegado su marido. Entonces, el femicidio, el concepto de feminicidio, está ligado a la palabra de genocidio. Por eso es tan importante la incorporación de esa palabra, de ese concepto, ¿no? Nos están exterminando a las mujeres, nos están matando a las mujeres como una cuestión de racia, como una cuestión de limpieza, como una cuestión de escarmiento. De la misma manera como se escarmienta matando a poblaciones indígenas para exterminarlas, para escarmentarnos, ¿no?, para que volvamos de nuevo al trabajo, a la explotación, a la esclavitud. Es eso lo que se está haciendo cotidianamente con las mujeres. Ahora, quienes están a cargo de este feminicidio son, por un lado, hombres concretos, parejas concretas. O sea, es muy interesante la forma como se está atacando nuestros cuerpos de mujeres que somos la mitad de la humanidad, la mitad de cada pueblo, ¿ya? Se está atacando ya no vía de un ejército, también cuando hay una guerra, también cuando hay una dictadura, se ataca a los cuerpos de las mujeres, además de atacar, de matarnos como presas políticas, encarcelarnos, se nos viola, ¿no? Como otra de las formas, se nos viola, se nos acosa, se nos abusa. Pero además se está planteando un ejército, digamos así, domiciliario, que duerme con nosotras y dice que nos ama, porque son quienes ejercen la violencia. Con cárcel domiciliaria, o sea, en el ámbito de la casa, con cárcel domiciliaria y con ejército, con ejecutores, con torturadores domiciliarios, y agregamos esto, Adriana, que tú dices, que son parejas, que son hermanos, que son abuelos, que son primos, o sea, que dicen que te aman, que deberían estarte protegiendo. Socialmente dicen que van a proteger a las mujeres, dicen que las aman, dicen que que hacen pareja, ¿no? Y sin embargo se ejerce sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, violencia. Entonces, eso es tan jodido. Eso yo creo, por eso es tan importante poner a la violencia siempre en contexto histórico, ¿no? Porque si hablamos si vemos desde este lado, ¿no?, esta visión política de la violencia, hay que remitirnos nomás pues a que la violencia es un hecho colonial. ¿Y quiénes han sido, digamos, los más afectados con ese hecho colonial? Las mujeres y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa herencia que tenemos, que hoy se traduce en los hogares, en las escuelas, en el trabajo, en los medios de comunicación. O sea, es que la sociedad en su conjunto es violenta, tiene ese carácter de violencia. Por eso está bien, digamos, identificar que el varón es el que ejerce la violencia, pero en realidad hay muchas mujeres que también lo hacen, ¿no? Y en las propias familias reproducimos a veces esa violencia contra otra mujer, ¿no? Entonces, tenemos que, como Estado y como sociedad, avanzar sobre esa sociedad violenta, que en general es así, ¿no? No es que solamente hay uno que se ocupa de ejercer la violencia. Pero los hombres no los matan sistemáticamente, viceministra. No 4 o 5 hombres. No, pero también son víctimas. Yo considero, pero es distinto, hombres y mujeres. Porque cuando hay una mujer que sufre violencia, en cualquier ámbito, sufren pues todos. ¿Acaso el agresor no es también, no está siendo parte de esa violencia? Sí, pero no es llega, victimario. Claro. Es victimario.
Pero, o sea, el torturador es parte de la tortura, pero no es sí, pero en quien ha de sufrir. Ahora, el conjunto de la sociedad, claro, sí. Pero es importante. Perdemos todos, ¿no? Claro, claro. Lo que a mí me parece importante también es, y por eso hay una ley específicamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es la presunción que los demás viven en una vida libre de violencia. Esta distinción en tanto los medios, que la violencia hacia las mujeres es política. ¿Cómo esto se articula, por ejemplo, entre la comunicación, la FELC-CB? ¿Cómo la FELC-CB va a distinguir los datos que reporte? Porque entonces las muertes de las mujeres pueden pasar como cualquier otro dato más sin que se visibilicen las estadísticas específicas. Bueno, Gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente para poder dar, esto es un espacio muy importante, no solamente para hablar de cifras, no solamente para hablar de muertes, sino también para hacer conocer cómo vamos a disminuir. Sabemos que la ley nos va a ayudar bastante en la parte, digamos, de reprimir a aquel agresor, ¿no? Pero esa es la prevención, tiene tres ámbitos, ¿no? La prevención que es la primaria, en la que vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a hablar con las diferentes situaciones de que no haya más violencia. Hablamos de que es el hombre, pero la construcción social que la hacemos el hombre y la mujer, ¿verdad? En muchos casos, a veces a los varones no les dejamos desenvolverse, si vale el término, en esa construcción social como quisieran. Por ejemplo, si un varón es una persona que ayuda en la casa, cocina, hace los quehaceres del hogar, ¿cómo lo cataloga la sociedad? O sea, cómo no le estamos dejando desenvolverse como realmente quisiera, cambiar esa actitud, ¿no? En este aspecto, si bien los medios de comunicación dan cifras, y si bien esta ley está visibilizando claramente los hechos contra las mujeres. Anteriormente, con una investigación en la FELC era un caso más, una muerte más, una violación más. Pero en este caso, ¿por qué ahora se ve cada día una muerte? Antes era un asesinato, así asesinaron a una mujer y no pasó nada, ¿no? En cambio ahora no. Es un feminicidio, es una violación a una menor, es una estadística que está entrando a lo que nosotros estamos manejando como Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. O sea, ¿no? la FELC-CB también está logrando que se visibilicen los medios. Mucho, ¿no? Pero nosotros queremos y siempre hablamos en los medios de que no solamente, como dice, se haga noticias amarillistas, noticias que vayan a revictimizar, como le escuchaba la señora viceministra, sino que vayan a hacer prevención, de que vayamos a mostrar los hechos, por qué se están suscitando esta clase de violencia, ¿no? Por ejemplo, si ha muerto una mujer simplemente porque se haya suicidado, ya tenemos el homicidio-suicidio, que en ese caso ya vemos de que esa mujer no se ha suicidado por querer suicidarse, ¿no? Sino que ha habido un contexto claro de todo un drama, una violencia física, psicológica. Muchas veces la violencia psicológica es lo que les lleva a esta parte del suicidio en las mujeres, ¿no? Inclusive ahora ese aspecto ya es muy claro. Antes que decían, se ha suicidado, es que su marido le pegaba, le molestaba, tenía otras mujeres y la trataba mal, y bueno, terminó de sufrir. Pero ahora ya no había una sanción a esa persona. Ahora ya hay una sanción a esa persona, ¿no? Esa persona que ha hecho esa violencia para que esa otra fallezca, pues tiene una sanción. Entonces, todos esos aspectos en la FELC-CB como organismo especializado se están visibilizando. Pero lo que queremos es que se visibilicen, pero no como cifras alarmantes, sino como forma de prevención, ¿no? Entonces, de reflexión más que todo, ¿no? Demostrar que si esa persona ha fallecido, pues, por ejemplo, hablemos de que se hagan las denuncias, se continúe el proceso, que los SLIMs ayuden en este acompañamiento, donde haya tantas denuncias, esté el SLIM presente para que apoye en el seguimiento de estas personas, ¿no? Este programa, ya nos vamos al próximo sector, este programa es especial porque además yo creo que estamos con dos sectores cuya alianza es estratégica, ¿no? La sanción
que también construye cultura, y los medios de comunicación que pueden cuestionar el machismo y cambiar la mentalidad de las mujeres machistas y de los agresores y los hombres machistas. Nos volvemos en el próximo sector para profundizar sobre eso. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando sobre la violencia hacia las mujeres, las responsabilidades del Estado, de las organizaciones sociales. Está la FELCB, la viceministra de Comunicación. A mí me parece importante en este sector mirar las responsabilidades específicas, según la ley 348, el reglamento, pero antes una distinción que planteabas hacer, Julieta. Sí, sí. Una cosa es el machismo, otra cosa es el patriarcado. Esta ley y este proceso ha visibilizado el patriarcado. Sí, a mí me parece importante porque si no, no nos quedamos claras en cómo vamos a atacar a la violencia, por qué vamos a atacar a la violencia, ¿no? Cuando nosotras como feministas comunitarias redefinimos el patriarcado y decimos el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las discriminaciones, de todas las dominaciones y todas las violencias que vive la humanidad. Abrimos paréntesis y decimos que vive la humanidad, entendemos por humanidad hombres, mujeres y personas intersexuales. Cerramos paréntesis, o sea, violencia, dominación, que vive la humanidad y la naturaleza históricamente construidas sobre los cuerpos de las mujeres. Con la violencia. ¿No? A través de la violencia. Entonces, eso es importante. Estamos diciendo que los hombres sufren, sí. Las personas intersexuales sufren, sí. La naturaleza sufre, sí. Pero esta violencia, ¿sobre qué cuerpo se ha construido? Se ha construido, se ha parido, ha gestado un modelo de opresión, de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de este cuerpo de las mujeres se extiende luego hacia los hombres, hacia los pueblos, hacia los niños, hacia la naturaleza, la violencia hombre-hombre, la violencia mujer-mujer. Entonces, esta reconceptualización que hace el feminismo comunitario es muy importante, ¿no? Para que podamos definir que el machismo son conductas y formas de pensamiento. Somos criadas y criados en machismo. Por eso están mujeres que son cómplices de la violencia hacia otras mujeres. La familia de la hermana Pilco, ¿no? Que desde la madre, la suegra, o sea, todas han sido cómplices de la violencia que es machista, ¿no? O sea, esa concepción, esa forma de pensar es machista, pero el violento, el que ejerce la violencia, es un delito, es una acción premeditada, una acción dirigida a exterminar, matar, torturar hacia las mujeres. Entonces hay que hacer esa diferencia, ¿no? Patriarcado es el sistema, el machismo son conductas, formas de pensamiento, pero la violencia es un delito cuyo origen está en destruir, torturar, matar a las mujeres. Entonces tú puedes ser machista, ¿no? Somos machistas en general, pero puedes no llegar a ser violento, es decir, no a cometer el delito de la violencia. Entonces es importante ahí distinguir entre el agresor, el femicida, el asesino, el torturador y la complicidad que hay por parte de la sociedad. Y que toda esta violencia y estos feminicidios contribuyen a mantener el orden estatuido que es el sistema patriarcal. Estos elementos, viceministra, que son del feminismo comunitario pero que han sido paridos en este proceso por las discusiones que hay, ¿cómo se trabajarán dentro de los medios de comunicación? ¿Se van a plantear así como contenidos mínimos? Porque el reglamento especifica las responsabilidades de los medios de comunicación. Bueno, a ver, hablar de los medios de comunicación, que es donde una parte nos toca trabajar como ministerio, es un mundo, ¿no? Hablar de medios, porque los medios manejan pues toda una construcción simbólica, ¿no? Todo tema de valores, ¿no? De formación, entonces es bien amplio. Ahora hay que ver que la comunicación por sí no es que va a eliminar la violencia, sino contribuye a eso, ¿no? Y entonces ahí, desde lo que plantea Julieta, desde esa conceptualización, nosotros también tratamos de incluir, está bien el patriarcado, pero también el colonialismo y también el capitalismo. ¿A qué nos llevan los medios? ¿No? Nos llevan pues a una cultura consumista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
En este momento estamos trabajando dentro de la estrategia de comunicación junto con el Ministerio de Justicia, ¿no? Esta reacción inmediata, ¿no? Que es lo que en realidad el Ministerio de Gobierno también ha tomado varias acciones. Como Estado estamos articulando todo esto y por lo tanto lo que en primer momento estamos entregando a los medios de comunicación como contenidos mínimos que establece la ley 348 es brindar la información necesaria para acompañar este momento de irrupción de la denuncia, podríamos decir, ¿no? Muchas mujeres, muchas más mujeres ahora toman el hecho de la denuncia que antes, bueno, lo mantenían en base al miedo y al silencio y además dónde acudir, no había dónde, etcétera. Entonces queremos más bien fortalecer esto primero para obviamente facilitar el trabajo de la FELCB y las instancias que tienen que actuar dando esta información. Es por eso una campaña de reacción inmediata, brindando esta información. Luego tenemos que entrar también a un trabajo más profundo, ¿no? de sensibilización, ¿no? de construcción de imaginarios, de estigmas, de prejuicios, ¿no? Por eso digo es más profundo. Y ahí se van a trabajar ya otros contenidos. Hemos avanzado algunas cosas sobre esto de qué es violencia, ¿no? Cómo una mujer reconoce que vive violencia de su pareja, en su hogar, de la familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Son varios aspectos. Entonces, como tiene que ser un trabajo sistemático, y esto deberíamos mantenerlo así, desde el Ministerio, vamos a ir proporcionando estos contenidos a los medios. Primero es esta etapa de reacción inmediata, y luego vienen estos otros contenidos ya un poco más incluso educativos, ¿no? Y es llamar a los medios de comunicación a recuperar también ese rol educativo, ¿no? Esa responsabilidad social que tienen los medios, por más privados que sean, y que pues no nos salga la ANP con que estamos estrangulando a los medios con 10 minutos. Miren, los canales tienen 10 minutos de obligación de pasar contenidos de forma obligatoria. Las radios 20 minutos. Al mes. Al mes. ¿Cuánto es esto en un canal de televisión? No es, si hacemos un spot de 1 minuto, es un pase al día, 10 días y se acabó. Entonces, es todavía una medida insuficiente, ¿no? Por supuesto, no les va a afectar en nada en sus ganancias a los medios de comunicación y por lo tanto, por un compromiso con la sociedad, deberían ir mucho más allá, el doble y el triple, ¿no?, de lo que establece la norma. Pero vamos primero con lo que dice, vamos a hacer un monitoreo también para ver que estén cumpliendo y esperamos que se sumen pues con mucho más tiempo que establece, ¿no?, el la control ley. sobre el tiempo que les asigna el decreto 2145, el que decía usted de 10 minutos, 20 minutos, ¿quién lo controla? ¿Cuál es la sanción si no se cumple? ¿Y cómo garantizamos que los contenidos de esos 10 minutos al mes realmente ataquen a la violencia? No hay una sanción si es que no cumplen. En la ley no se establece una sanción porque es el ámbito preventivo, no es represivo. Entonces lo que estamos por eso haciendo es apelar, ¿no?, a ese compromiso y responsabilidad social. Finalmente los medios se deben pues al pueblo, ¿no? Es un servicio a la sociedad. Entonces apelar a que amplíen esos tiempos, pero sí vamos a monitorear como Ministerio de Comunicación que se cumpla. Eso lo vamos a hacer, es nuestra obligación además, y exhortar, como hemos hecho en otros casos con otras normas, con otras leyes. Por ejemplo, no tenemos una ley de publicidad que controle, que norme la publicidad. Sin embargo, hemos recibido muchas denuncias sobre la publicidad de Corimexo, que todos conocemos, todas y todos siempre han expresado una queja. Entonces, hemos hecho un proceso no a la empresa, porque no tenemos esa norma, pero sí a los medios de comunicación que difunden esa norma, ¿no?
Y hace más de 10 días ya la empresa tuvo que cambiar la publicidad. Por si acaso, esa es una acción del Ministerio de Comunicación que lo ha trabajado desde junio. Veníamos ya con este proceso. Hay normas que nos permiten. La Ley de Seguridad Ciudadana permite controlar los contenidos en el resguardo de los horarios de protección al menor, por ejemplo, ¿no? Así que digamos que tenemos las herramientas en este momento para poder monitorear y fiscalizar algunos contenidos. Eso es parte de lo que se ha logrado con el decreto 2145, el reglamento. En ese decreto también está, coronela, asignación presupuestaria específica para la FELCB, que en muchos lugares no cuenta con infraestructura. Ya se está viendo cómo se va, a qué se destina ese presupuesto específico. Sí, evidentemente ya se ha visto en qué vamos a hacer la designación de ese porcentaje. Se le va a presentar al señor comandante general, también por su parte al señor ministro de Gobierno para la aceptación de esto, pero sabemos de que evidentemente nos da este reglamento un 5% para trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Nuestro primer objetivo creo que va a ser el objetivo de hacer infraestructura, porque nuestra infraestructura ha sido elaborada o hecha específicamente para lo que eran nuestras brigadas de protección a la familia, ¿no? Donde no había, digamos, una atención de investigación, o sea, nuestro trabajo de investigación. Estamos trabajando mucho también a través del Ministerio de Gobierno, el Comando General, con las organizaciones internacionales que en una parte nos están apoyando bastante para implementar y fortalecer estas unidades, ¿no? Hemos concluido un curso, por ejemplo, la anterior semana de investigadores especiales. Hemos capacitado a 75 funcionarios, pero con la perspectiva de género específicamente para la investigación de estos hechos. Pensamos que también vamos a tener otro curso en diciembre, donde también vamos a fortalecer capacitar más a nuestros funcionarios para que puedan realizar este trabajo con esa perspectiva de género, con esa violencia que va contra las mujeres, ¿no? Todo esto significa un posicionamiento político frente a la violencia del Estado, de la fuerza del orden, y recuperar esto que es la sanción, la prevención, también la persecución. ¿Esto aporta a la despatriarcalización? Sí, no, ¿cómo? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Sobre eso vamos a discutir y comprometernos en el próximo sector. Despatriarcalización ya. Tenemos responsabilidad política frente a la violencia, el Estado, la sociedad. Estamos en el último sector. Les propongo mirar cómo aporta las acciones, tanto en comunicación, lo que tiene planteado la FELCB, las organizaciones sociales, frente a la despatriarcalización, sabiendo que la violencia sostiene al sistema patriarcal y beneficia al machismo. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, yo siempre les digo de que esto ha abierto a una puerta muy grande de lo que era esa propiedad que siempre les hablo, esa propiedad que tenía el varón sobre la mujer y sobre ese hogar donde era propiedad los hijos, donde era propiedad él, la esposa, o sea, todo en sí, y él era el patrón de todo eso, ¿verdad? Con esta ley, para nosotros, en este trabajo que realizamos, todavía aún existe eso de decir, no, es mi hogar, no puede entrar, yo puedo hacer lo que quiera en mi hogar, ¿no? Esta ley ha hecho, no, yo entro, cuido a ese ser, cuido a esa mujer para que pueda tener una vida libre de esa violencia, ¿no? O sea, ahí estamos diciendo, no, señor, usted no es el patrón. Aquí esta señora es libre y puede hacer y desenvolverse como corresponde dentro de ese hogar, ¿no? No puede, y él no puede darle parámetros específicos como mando para que ella pueda resolver y hacer las cosas, ¿no? Y al final es una lucha también contra el capitalismo, porque es la mirada que hay sobre la propiedad privada.
O sea, de hecho, el patriarcado, sus instrumentos son el colonialismo, el esclavismo, así es el feudalismo también ha sido un instrumento, ¿no? O sea, los reyes, la monarquía, la casta, la sangre, también es un instrumento del patriarcado, del neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Son instrumentos, porque en todos estos instrumentos, la que peor discriminación, explotación, opresión vive, somos las mujeres, o sea, en todos los espacios, ¿no? Pero a mí me parece importante también reflexionar sobre los alcances de las normas y las leyes. O sea, este proceso político de cambio, por eso estamos comprometidos en este proceso de cambio, nos está mostrando las limitaciones de las normas. No hay norma ni ley perfecta, no lo va a haber, porque desde las normas, desde las leyes, desde el gobierno, desde el Estado, no se hacen revoluciones, no se cambia la vida de las personas, ¿no? O sea, lo que se dan es instrumentos que garanticen la acción del pueblo. Y entonces, en ese sentido, es que la 348 o la 243 nos sirven como parámetros para garantizar la acción, por ejemplo, de los movimientos sociales como son los movimientos de las mujeres. Porque en el caso de la publicidad, no puedes determinar y decir, bueno, le vamos a ir a sancionar al Corimexo por ser unos proxenetas, porque eso es lo que son, proxenetas, ¿no? Que agarrando la plata y hay que saber quiénes son los empresarios de ahí, los nombres, apellidos, y los entrevistar. Esa es una acción del pueblo. Resistirnos, ir a meterle, claro, la movilización, ir a su propaganda, ir a tirarle globos con pintura. Esa es una acción del pueblo, es una acción de las mujeres, ¿no? No lo va a hacer la FERCB, no lo va a hacer la ministra, ni lo va a hacer la viceministra, ¿no? Lo tenemos que hacer nosotras. Pero en ese sentido es que nosotras, como organización social feminista, la Asamblea del Feminismo Comunitario, cuando discutimos con nuestras hermanas de las Bartolinas y Juanas interculturales en la Alianza de las Mujeres, resulta que las compañeras son capaces para movilizarnos en temas que hacen al conjunto del pueblo, al conjunto del sector, por ejemplo, cocaleras, por ejemplo, campesinas, campesinos, ¿no? Pero cuando planteamos y decimos nos movilizaremos como mujeres para las reivindicaciones de las mujeres, tampoco las hermanas de las organizaciones sociales de mujeres lo ven esto como político, no lo ven como importante, no lo ven como algo crucial para profundizar, para definir el proceso de cambio en términos de la mitad de la población que somos las mujeres. No lo ven como político, no lo ven como importante. Entonces, no lo ven. Yo creo que no lo ven porque cuando, por ejemplo, se está discutiendo, porque estamos en esa discusión, compañera viceministra, estamos en esa discusión, ¿no? Más importante era, no sé, ir a discutir, ahorita no me recuerdo del ESMOS que hemos hablado. ¿Por qué no lo tratamos de entender de otra manera? Yo, por ejemplo, propongo lo siguiente. Son muchos frentes que las mujeres tienen que enfrentar, muchos frentes a la vez, ¿no? En este proceso que se han abierto muchas puertas gracias a su lucha, por ejemplo, en la participación política, las mujeres hemos avanzado pasos gigantes en Bolivia, ¿no ve? Somos el segundo país en el mundo con mayor participación política de mujeres, ¿no? Esa es una gran conquista hecha por las mujeres. Entonces, de pronto hay que atender la lucha política en el ámbito político, en la violencia, en la economía, en la familia, ¿entienden? Entonces, yo lo veo así, o sea, es una tarea realmente gigantesca. Por eso, quizá, a veces esto parece más importante que esto otro. Ahora, yo pienso que, por ejemplo, mira, yo justo he recibido esta resolución, es de la Confederación de las Bartolinas sobre el tema de violencia, y eso quería justo traer para comentar qué bien que las organizaciones sociales matrices estén determinando en esta resolución declarar campaña permanente, ¿no?, de lucha contra la violencia. Estas resoluciones de este mes de noviembre. Esto es de hace días, ¿no? Claro, es que ese es el... Pero es que no, por eso digo, o sea, no es que, digamos, no le damos importancia o no le dan importancia, sino que
son las múltiples, los múltiples interpelaciones que reciben las mujeres y que tienen que ir dando respuesta. Pero mira, esta es una resolución de un ampliado nacional, ¿no? Pero estamos hablando de la lucha sectorial, ¿no? Pero si trabajamos en lo que realmente, en la base de lo que realmente está sucediendo, que es la lucha específica contra las mujeres, yo creo que los otros ámbitos, en la lucha del cambio de actitud que vamos a tener hacia el otro, que es el varón, vamos a tener mucho más, ya no vamos a luchar sectorialmente, ¿no? Ya vamos a tener, digamos, una base de lo que es, de lo que se reconoce a la mujer, porque debemos luchar, por ejemplo, y yo les digo, el trabajo en la lucha contra la violencia a las mujeres debería considerarse hasta una inversión, porque cuando luchamos contra ese mal que va en la familia, nosotros estamos haciendo que ese fruto, esos hijos, esas personas que viven en esa sociedad, reflejen lo otro a la misma sociedad. Hasta es un tema de seguridad ciudadana, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando hay violencia en un hogar, cuando hay violencia hacia la mujer? La mujer también refleja esa violencia hacia los hijos. Muchas de ellas reflejan hacia los hijos, ¿no? En culpabilizar, por ejemplo, del por qué está sufriendo esa violencia, del por qué ese varón le está haciendo eso. Entonces, esos hijos están saliendo de ya con una violencia hacia la sociedad. ¿Por qué hay pandillas? Todo eso es una construcción que estamos haciendo, que debemos trabajarla muy bien en el problema de fondo. Estamos en los últimos 3 minutos del programa y yo les pediría que vayamos cerrando, cada cual con qué quiere cerrar. Y antes de eso, recordar este pronunciamiento de Bartolina Sisa, que es importante. El 11 de noviembre de 2014 se declaran en campaña permanente para luchar contra la violencia hacia las mujeres, pero además convocan al CONALCAM, a los gobiernos, las gobernaciones, gobiernos municipales, etcétera, a que cumplan sus responsabilidades también. Un pronunciamiento de Bartolina Sisa que estaba siendo esperado. Sí, es que ese es el asunto, ¿no? Para nosotras es muy importante determinar que dentro de las organizaciones sociales de mujeres tenemos que tomar en serio, ¿no? La violencia que se ejerce sobre nuestro cuerpo es el modelo, es la forma como luego se ha de violentar al resto de la sociedad. O sea, entender esto es comprender que estemos luchando por la defensa de nuestro cuerpo, por la denuncia de la violencia hacia las mujeres, no es sectorial. No. Es comunitario, es social, es del pueblo, es el proceso de cambio. En esta lucha estamos con las organizaciones sociales. Y cuando dice usted, viceministra, que estamos con muchas tareas, las compañeras dirigentes que están en la participación política, sí, hay una participación, pero no hay toma de decisión por parte de las mujeres. Y la 243, la ley 243 contra el acoso y la violencia política, nos ha mostrado que también, o sea, precisamente en el ámbito de las decisiones políticas, y en eso somos pioneros como país, ¿no? En el ámbito de la participación política, también ha venido la violencia, como una violencia emblemática, escarmentadora. Ustedes están participando en política. Muy bien. Ahora sí les vamos a sonar y las vamos a matar. 2 concejalas muertas, ningún preso por esos hechos. Por tanto, es responsabilidad, nos vamos a los últimos minutos, Julieta, es responsabilidad también de la sociedad, de las organizaciones de los hombres. Sociales, y de los hombres. No solamente el pronunciamiento de Bartolina Sisa, está el CONALCAM, la única, la COP tendrá que pronunciarse. Estamos en el último minuto, viceministra. Bueno, yo diría que para cerrar, primero gracias por el espacio y sigan adelante, porque necesitamos debatir todo esto, ¿no? Siempre. Entonces, es verdad, no se hace revolución con leyes, pero tampoco sin leyes. Yo pienso así, es importante tener estos instrumentos, hay que usarlos, hay que llevarlos a la práctica, hay que hacerlos efectivos, que los sintamos realmente el cambio en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en lo que a mí me hace al Ministerio de Comunicación, nuevamente pedir, exhortar, llamar, convocar a los medios de comunicación a que vayamos más allá de la ley, ¿no? No cumplamos solamente lo que dice la ley, vayamos más allá,
Vamos a hacer reuniones permanentes con ellos para socializar qué dice, cómo es, cómo se aplica. Y también el ministerio está trabajando un protocolo para el tratamiento informativo de la violencia en los medios, ¿no? Ya se han hecho los primeros talleres, se va a avanzar en esto y se va a presentar a los medios para que también podamos dejar de mostrar esta imagen de la mujer como víctima siempre, de revictimizarla cada que se produce la noticia, de dejar de hacer sensacionalismo. La responsabilidad de los el medios. conjunto. Muchas gracias, viceministra. Gracias, coronela, por haber venido. Bueno, agradecidas por nosotros porque nos den la amplitud para poder mostrar el trabajo que está haciendo la FELCB y especialmente también decirles que los medios de comunicación nos ayuden no solamente con mostrar las cifras, sino también con sensibilizar, concientizar en estos hechos que nos está causando realmente, no solamente como profesionales, como policías, sino también como mujeres, el daño que estamos causando a nuestra sociedad. No podemos hablar de vivir bien, de la construcción del vivir bien, si la mitad del pueblo vive violencia. Por eso es necesario despatriarcalización ya. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll.